Saludos, aficionados a los videojuegos prehistóricos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestra serie de reseñas. En esta ocasión, nos adentraremos en las profundidades de la era de los dinosaurios para explorar Joe y Mac Returns, la fascinante mezcla de acción, aventura y humor de la mítica era arcade de 1994. Prepárense para desenterrar tesoros, enfrentarse a peligrosos jefes y recorrer exóticos escenarios prehistóricos mientras acompañamos a nuestros queridos cavernícolas favoritos en una nueva y emocionante aventura. Una vez más, Data East nos sorprende con otra secuela espiritual de Tumble Pop, esta vez mezclándola con otra de sus franquicias, Joe y Mac. Suena extraño, pero funciona sorprendentemente bien. Logra combinar los elementos de juego de ambos juegos de una manera coherente. Nada que ver con el desastre incoherente que fue Diet Go Go Go. Lamentablemente, este juego marca el final tanto de la legendaria saga de Tumble Pop como de los dos cavernícolas, pero al menos se despiden con estilo. Joe y Mac Returns. El título es más o menos correcto si lo interpretas como el juego Joe y Mac regresa. Tiene niveles ambientados en todos los lugares familiares de los títulos anteriores, como la jungla, las cavernas heladas, el mar, el volcán, el cementerio de dinosaurios, etc. Cada etapa presenta cabañas en lugar de los generadores de enemigos de Tumble Pop, e incluye una chica de las cavernas secuestrada que, si es liberada, baña a nuestros héroes con múltiples bonificaciones. Dado que la ciencia moderna aún no se había inventado, Joe y Mac aturden a los enemigos, todos los rostros familiares como neandertales, dinosaurios, pirañas y pterosaurios. Pero extrañamente las plantas carnívoras parecidas a Audrey II están completamente ausentes, con la onda de choque de sus garrotes, y los meten en un saco que funciona como el contenedor de la aspiradora del juego anterior. Al final de cada nivel hay el obligatorio jefe gigante al que los dos trogloditas ya se han enfrentado varias veces, como el mamut medio congelado, el esqueleto de T-Rex no muerto, etc. La última pelea de jefes es la misma que en Tumble Pop, como si fuera rehecha por los Picapiedra. El juego ignora el enfoque de Diet Go Go y vuelve a los días de Tumble Pop con un juego rápido, pero no sin sentido. Elimina la máquina tragamonedas, reinstala los bonos de puntuación ocultos y reemplaza los objetos por otros más adecuados al mundo de Joe y Mac, como garrotes más grandes y ruedas de piedra que convierten a los enemigos en formas de bolos. Completo con efecto de strike. Los gráficos capturan bien la esencia de los lugares prehistóricos, con varios adornos como nieve en las etapas heladas o cenizas en las etapas volcánicas. Incluso hay una etapa de bonificación, llena de chicas de las cavernas que recicla el fondo de espacio exterior de Tumble Pop y hace que nuestros cavernícolas se enfrenten a robots y extraterrestres por alguna razón. La música también es bastante agradable, con varias melodías tribales y especialmente una hilarante interpretación del Vals del Danubio Azul, hecha con gruñidos y gemidos para las etapas submarinas. Los fragmentos de voz distorsionados también regresan, pero esta vez la baja calidad es totalmente intencional, ya que los cavernícolas aún no habían dominado el lenguaje normal. Aunque humorísticamente es fácil entender, tengo el poder en los gruñidos de Joe Mac cada vez que recoge bonificaciones. La única desventaja real del juego es que es un poco fácil y corto, con solo 7 niveles y aún un rush de jefes al final. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través de Joe y Mac Returns. Ha sido un viaje lleno de emociones, risas y, por supuesto, un montón de acción prehistórica. Ahora es momento de echar un vistazo retrospectivo y evaluar los aspectos clave de este clásico arcade de 1994. En cuanto a los gráficos, Joe y Mac Returns nos transporta de manera magistral a la era de los dinosaurios, con escenarios coloridos y detallados que realmente capturan la esencia de la prehistoria. Los personajes están bellamente animados y los jefes gigantes son simplemente impresionantes. En términos de jugabilidad, este juego ofrece una experiencia rápida y emocionante que combina hábilmente elementos de plataformas y acción. La mecánica de juego es sencilla de entender pero difícil de dominar, lo que garantiza horas de diversión desafiante para jugadores de todas las edades. ¿Y qué decir de la música? Simplemente espectacular, con sus melodías tribales y divertidas interpretaciones de clásicos, como el Vals del Danubio Azul.
La banda sonora de Joe y Mac Returns añade una capa adicional de encanto y personalidad a la experiencia de juego. En resumen, Joe y Mac Returns es un verdadero tesoro perdido de la era arcade, con gráficos encantadores, jugabilidad adictiva y una banda sonora memorable. Si aún no han tenido la oportunidad de jugarlo, no duden en buscarlo y darle una oportunidad. ¡No se arrepentirán! Gracias por acompañarnos en esta aventura prehistórica. Hasta la próxima reseña, que los dinosaurios os acompañen.